Hola, a continuación vamos a hablar sobre los modelos estadísticos multivariados. Las sesiones pasadas hemos hablado de los estadísticos descriptivos y de los estadísticos inferenciales bivariados, entonces ahora lo que vamos a revisar son los estadísticos inferenciales multivariados, es decir, cuando queremos relacionar más de dos variables. Existen dos modelos que son utilizados, o sea, hay varios modelos, pero los que vamos a ver acá como ejemplo son los más frecuentes, que es el modelo lineal múltiple, de regresión lineal múltiple, perdón, y el modelo de regresión logística múltiple. El primero se utiliza para variables continuas y el segundo para variables binarias. O sea, cuando la variable dependiente es continua, cuando la variable dependiente es binaria. ¿Qué es el análisis multivariado? Analizar simultáneamente un conjunto de datos multivariantes en el sentido de que hay varias variables medidas para cada individuo u objeto estudiado. Su razón de ser radica en un mejor entendimiento del fenómeno objeto de estudio o teniendo información que los métodos estadísticos univariantes y bivariantes son incapaces de conseguir. Se usa para estimar asociaciones entre variables, predecir y, según los objetivos, buscar causalidad. Y obviamente el diseño de estudio. Y permite controlar C. En general, los estudios que buscan causalidad sería en el caso de los diseños más naturales, es decir, donde no hay manipulación de las variables, los estudios longitudinales, y en el caso donde hay manipulación de la variable, en este caso sería los estudios experimentales o cuasi experimentales, ¿ya? Pero en los otros casos, como los estudios transversales, en general nosotros buscamos, cuando se utiliza este tipo de modelo, buscamos asociación. Bueno, permite controlar sesgo porque puede haber una tercera variable que está influyendo en la asociación de las dos, ¿cierto? Y existen muchos tipos de análisis, pero como les decía, vamos a realizar los modelos de regresión. Los modelos de regresión lineal es un modelo matemático para estimar el efecto de una variable sobre otra. Está asociado al coeficiente R de Pearson y predice puntuaciones de una variable tomando las puntuaciones de la otra variable. Mientras mayor sea la correlación entre las variables, mayor capacidad de predicción. La hipótesis de base es correlacional y causal, es decir, se puede ver asociaciones como así también causalidad. Va a depender del diseño y de los objetivos, como les decía. Y las variables de regresión lineal simple son dos variables, una independiente y la otra dependiente, y las variables de regresión lineal múltiple, una dependiente o respuesta y otra independiente de exposición o covariables. El nivel de medición de variables dependientes sería intervalo razón, es decir, la variable que vamos a definir como I, que es la teóricamente dependiente, sería siempre continua. Bueno, ¿cómo es el procedimiento de interpretación? Se determina con base en un diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es una gráfica donde se relacionan las puntuaciones de una muestra en dos variables. Por ejemplo, esto es ficticio, ¿ya? La variable I sería el CI total de las personas, que vendría a ser la variable dependiente o respuesta. La variable X sería el promedio de notas, que vendría a ser la variable independiente. Aquí está la regresión, ¿verdad? Y tenemos los sujetos, son 12. La variable I, que es la dependiente, y el promedio de nota X, que es la independiente respectiva. Y si se dan cuenta, el diagrama acá de dispersión está justamente indicando una tendencia. Hay una línea y aquí podríamos predecir los valores de una variable conociendo los de la otra variable. Ahí está el I, para mostrarlo gráficamente, con el CI, y ahí está el promedio de nota. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, esta es la ecuación de la regresión lineal, donde I es el valor de la variable dependiente que se desea predecir, el A es la ordenada en el origen, el intercepto, el B es la pendiente o inclinación, y el X es el valor de la variable independiente. Y para predecir un valor de I, se sustituyen los valores correspondientes de la ecuación, ¿no? Entonces aquí tenemos efectivamente todos los valores que me interesa, ¿cómo se llama? Correlacionar. Y si yo busco, digamos, ver una predicción, tengo que tener un valor que quiero ver cómo se vincularía a este rendimiento del grupo que me interesa evaluar. Bueno, tomando el ejemplo anterior, a un valor de 5,5 en promedio de notas, ¿qué valor le corresponde en CI total? Entonces sería el I igual a más B por X. Entonces aquí ustedes tienen el valor de I, que sería
es lo que queremos saber, ¿verdad? La variable dependiente que se desea predecir, que es el CI total, que quiero yo saber. El alfa, o sea, el A, que sería el intercepto, que aquí lo definimos como -5. El, la B, que sería 18,5, que está definido como la pendiente. El X, que es lo que se obtuvo en el anterior, en el ejercicio anterior. Esto yo lo saco, esto yo lo saqué, digamos, lo calculé con el software. Aquí lo que me interesa es predecir, si tengo un 5,5, que supuestamente con los datos que yo obtuve en el resultado, ¿qué ahí debería ser? Entonces aquí estaría el valor de el X, que es la variable independiente, que es el promedio de nota. Entonces aplicamos la ecuación, 5 más 18,5 por 5,5 sería 5 más 101, menos 5 más 101, y esto sería 96,75. Entonces se predice que a un valor de 5,5 en promedio de notas le corresponderá un valor de 96,75, un puntaje de 6. ¿Ya? Esto, repito, es una ficción, ya no quiere decir que es así. Bueno, la regresión lineal es útil con relaciones lineales, pero no con relaciones lineales. Por eso siempre tiene que ser, ojalá, una distribución normal de la variable y, por otro lado, es continua. Bueno, lo que mostramos recién es una regresión lineal simple, ¿ya? Pero cuando hay más de dos variables, esto lo denominamos regresión lineal múltiple y deben cumplirse ciertos supuestos. Primero, que las variables independientes y dependientes tienen una relación lineal. Segundo, la variable dependiente debe ser continua y al menos con escala de intervalo. La variación en comilla o residuo debe ser la misma para todos los valores de i. Si este es el caso, se dice que la diferencia presenta homocedasticidad. Los residuos deben tener una distribución normal con media igual a 0. Las observaciones sucesivas de la variable dependiente no deben estar correlacionadas. ¿Ya? Entonces, la ecuación general de la regresión múltiple con k variables independientes sería esta. Si se dan cuenta, ese era el intercepto de la y más la pendiente para la variable x1, el beta 2, que era la pendiente para la variable x2, y así sucesivamente, según la cantidad de variables que estamos tratando de definir como independientes o covariables. El diseño de mínimos cuadrados se usa para el desarrollo de esta ecuación. Y para estimar beta 1, o sea, B1, B2, etcétera, es difícil, y existen muchos programas de cómputo que pueden utilizarse para estimarlo. O sea, esto lo podríamos hacer a mano con una regresión lineal simple, con pocos casos. Pero una múltiple es muy complejo, por lo tanto, sí o sí hay que usar un software. Acá les voy a mostrar un ejemplo con el SPSS. Se quiere predecir la puntuación de depresión de la escala de Beck con la puntuación de depresión del cuestionario CIE-10 de los consultorios de atención primaria. La variable dependiente, por lo tanto, sería el cuestionario de Beck, y la variable independiente es el cuestionario CIE-10, y las covariables que se quieren también agregar al modelo serían la edad, el sexo de los participantes. Ahí está el gráfico de dispersión. Nosotros podríamos observar cierta tendencia de los resultados de la prueba de Beck y del CIE-10. Si se dan cuenta, mayor puntaje vendría a ser mayor el puntaje en el CIE-10, mayor puntaje en el de depresión de Beck. Bueno, ¿cómo se hace? Vamos a analizar regresión, seleccionamos regresión, y aquí habría que seleccionar aquí está este cuadrito que dice lineales. Luego colocamos las variables. Entonces dijimos, como dependiente estaría la del resultado del cuestionario de Beck, y además agregaríamos como independiente el resultado del cuestionario del CIE-10, el sexo de los participantes, que si se dan cuenta es categórica. Aquí solamente puedo poner categórica, acá siempre las dependientes tienen que ser continuas, y la edad. Coloco aceptar y me sale esta salida de datos, o sea, sale estos datos. Salen las variables introducidas, el resumen del modelo, sale el R cuadrado, que es interesante. Está diciendo que el modelo explica en un 68% la varianza, o sea, la varianza del modelo se explica en un 68%. Eso lo habíamos visto con el R de Pearson. Te está indicando que el modelo es significativo y te va a dar aquí unos coeficientes, que esto es lo que nos interesa ver con respecto a la asociación, y podemos ver que están asociadas las variables porque todas son significativas, tanto con el resultado de depresión de Beck.
El CI, o sea, el resultado de la prueba de CIE-10 está asociado positivamente, el sexo de los participantes también está asociado positivamente y la edad. Ya veamos cómo se interpreta esto. Esto se interpreta de la siguiente manera. A cada valor de la puntuación de depresión en el cuestionario del CIE-10 le corresponde un pronóstico en la puntuación de depresión del cuestionario de Beck más 2,7 veces al valor del CIE-10. Aquí está el 2,7. Ajustada por edad y sexo de los participantes, donde a mayor edad y en pacientes mujeres se observa una mayor presencia de depresión. ¿Ya? Claro, están los valores dieron positivos, ¿ya? Es decir, está diciendo mayor edad, mayor puntaje en el BEC, y en este caso del sexo de los participantes, el número 2 correspondía a las mujeres y el 1 a hombres, ¿ya? Por lo tanto, claro, el puntaje de 2, que es el mayor, estaría indicando de que las mujeres tienden a tener mayor puntaje en el BEC. Bueno, en este caso, por el puntaje del beta, pesa más el BEC, en segundo lugar el sexo y en tercer lugar la edad. El R cuadrado dice 0,68 y aquí lo interpretaríamos como que la presencia de presión según el cuestionario de Beck queda explicada en un 68% por las variables explicativas según el modelo lineal considerado. Para ver los residuos de normalidad y consistencia del modelo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, aquí nuevamente vamos al modelo y seleccionamos gráficos. Esto, escogemos esta Z-pred y la colocamos en el Y. Y acá, en el X, Z-resid, perdón, esta. Y el Z-pred lo colocamos en el X y colocamos continuar. Y me aparece este diagrama de dispersión. Si se dan cuenta que hay un corte, pero súper fuerte en el inicio de la variable, tiene que ver justamente con al parecer hay algo ahí que está indicando de la puntuación que eh, podrían no tener una distribución normal, pero veamos cómo se comporta. Bueno, observando la nube de dispersión se puede ver que la mayoría de los residuos y pronósticos parecen ser independientes, pues la nube de puntos no sigue ninguna pauta de asociación y al parecer las varianzas son homogéneas. Por lo tanto, se cumple el criterio de homocedasticidad. ¿Ya? Aquí está la normalidad y claro, efectivamente aquí eso también te lo saca esto que estábamos hablando. Hay cierto desvío a la tendencia, pero sin embargo tiende a los datos, los de los residuos, a ubicarse en una tendencia y en una línea, ¿cierto? Aunque aquí un poquito se baja. Pero sin embargo podríamos interpretar que el gráfico indica cierta tendencia de normalidad de los residuos, ¿ya? Eso es importante porque el tener un modelo, bueno, el 68% de la varianza al modelo lo que está diciendo es que efectivamente está explicando el tema de la depresión asociado con el CD10 y las otras covariables, es interesante. Los métodos para seleccionar las variables predictoras más adecuadas. Cuanto más predictores mejor, dado que R aumenta. Sin embargo, hemos de prestar especial atención a la multicolinealidad, que es la existencia de correlaciones altas entre los predictores. Un predictor puede explicarse mediante la combinación lineal de otros. Información redundante, lo que hace que se sobreestime el coeficiente de determinación. ¿Ya? Entonces tenemos que ver la multicolinealidad de los datos. Hay métodos entonces que podemos seleccionar para esto y vamos a ver, o sea, la colinealidad se puede ver con otras pruebas, pero aquí para nosotros saber cómo agregar las variables y ver cuáles dejamos finalmente en el modelo, tenemos que escoger un método de introducir las variables. Un método es el forward, que va hacia adelante, en donde se calculan las intercorrelaciones entre las variables, se selecciona la variable predictora, cuya correlación con el criterio sea más alta, y se construye la ecuación de regresión. Se va añadiendo a la ecuación una a una las demás variables en función de su contribución. En este caso, la variable predictoria para la depresión de Beck sería el CIE-10, por ejemplo. Luego agregamos una a una las otras, es decir, aquí agregaríamos, por ejemplo, la variable sexo y después la de edad. ¿Ya? Y cada vez que se introduce una variable se calcula el aumento en el porcentaje de la varianza explicado, es decir, el 0,68, qué tanto va variando y analizando si es estadísticamente significativo.
El proceso se detiene cuando el aumento no es significativo, ¿ya? Entonces el R cuadrado te va a permitir eso. Claro, por ejemplo, si yo saco las variables sexo y edad y me quedo, o sea, sexo y dejo solo la edad y el resultado del sí es 10, probablemente no me va a salir un R cuadrado más bajo que colocando las tres variables. El método backward, que es hacia atrás, se hace al revés, calcular la correlación múltiple al cuadrado entre el criterio y el conjunto de variables predictoras, se van eliminando una a una las variables menos relevantes, calculando la reducción que se produce con el coeficiente de determinación, y el proceso se detiene al contrario que en el caso anterior, cuando la reducción observada sea significativa. Entonces voy sacando las variables que son menos significativas, con el valor P o el intervalo de confianza de ellas, y voy mirando también el R cuadrado, y paro, ¿cierto?, de sacar variables cuando ya veo que el R cuadrado es, digamos, robusto. Bueno, hay otros métodos de análisis multivariado, que serían los análisis de supervivencia, que es similar al análisis de regresión, pero con la diferencia de que la variable independiente es el tiempo de supervivencia de un individuo u objeto. Por ejemplo, intentar predecir el tiempo de permanencia en el desempleo de un individuo a partir de su nivel de estudios y de su edad. Tal análisis de varianza también, que se utiliza en situaciones en las que la muestra total está dividida en varios grupos basados en una o varias variables independientes numéricas, y las variables dependientes analizadas son métricas, y su objetivo es averiguar si hay diferencias significativas entre dichos grupos en cuanto a las variables dependientes se refiere. Por ejemplo, si hay diferencia en el nivel de colesterol por sexo, afecta también el tipo de ocupación, etc. Bueno, también están los otros análisis, que son el análisis discriminante, que si la variable pendiente es cualitativa, ¿ya? También hay una forma. Aquí tú puedes trabajar con el análisis discriminante, que esta técnica proporciona reglas de clasificación óptima de nuevas observaciones de las que se descompone su grupo de procedencia basándose en la información proporcionada, los valores que en ella toman las variables independientes. Por ejemplo, determinar los puntajes de prueba SIMSE que mejor permiten discriminar entre los colegios con bajo, medio y alto SIMSE. Y los modelos de regresión logística son modelos de regresión en los que la variable dependiente es no métrica y es binaria, 0, 1. Se utilizan como una alternativa al análisis discriminante cuando no hay normalidad, y acá se ven además los odds ratio, que pueden indicar cierto nivel de riesgo, entre comillas, y de presentar, ponte tú de riesgo, presentar una enfermedad, una condición o algún elemento de vulnerabilidad. Aquí, como les decía, los modelos de regresión logística son similares a los modelos de regresión lineal, pero se utiliza con una variable dependiente binaria de 0, 1. Permite estimar el riesgo o probabilidad de ocurrencia de un evento, no es lo mismo que el riesgo relativo, ojo con eso, a partir de unos ratios. La variable independiente categórica con más de dos variables debe ser colocada como variable categórica para poder transformarla en dummy. También estima asociación, los odds ratio, en este caso si sale 1, significa que la cantidad de veces que el evento ocurre ante la presencia de otra variable versus las veces que ocurre en ausencia de variable, o sea, 1 es a 1, es decir, el fenómeno aparecerá tantas veces cuando la variable esté presente como la variable no esté presente. Ya, por lo tanto, no sería importante si es igual a 1. Lo que tenemos que observar si son valores cercanos a 0, que serían generalmente protectores, perdón, y los riesgos, que son los valores sobre 1. Bueno, vamos a ver entonces en detalle el modelo de regresión logística de todo lo que les mencioné, que sería entonces la otra versión para los datos de variables dependientes cualitativas que se puede usar. Aquí las variables predictoras tienen distribución normal multivariada. La regresión logística, la variable dependiente suele ser binaria, como te decía, y la múltiple, la variable dependiente es continua. ¿Ya? También trabaja con el concepto de XI, es decir, X es el vector de datos para una unidad experimental, X, Y igual a 1 indica que viene de la población 1, y igual 0 indica que viene de la población 2, que era la variable dependiente, ¿verdad? Y esa, la que ustedes ven acá, es la ecuación. Vamos a ver entonces con nuestro ejemplo del BEC cómo se hace un análisis de regresión logística en el SPSS y cómo se interpreta. Aquí el puntaje BEC, 1 es igual de presión, 0 es sin depresión, el puntaje CIE10, 1 es depresión y 0 es sin depresión,
sexo 0 mujer y 1 hombre y la edad continua. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar, recuerden que la dependiente siempre es binaria, o las covariables, que sería, se dicotomizó los datos continuos, tenemos dicotomizado el CIE10, bueno, la variable sexo ya estaba codificada y la el resultado de... y aquí hay un error, no, la suma no va, eso no va, la suma sí no va, tendría que ir la edad, ¿ya? Aquí sí fue ingresada correctamente, está la edad, ya en el otro ahí hay un error, hay que ingresar la edad. Bueno, en la salida de datos entonces con esto te aparece, aquí no hay que crear dummies porque todas las variables están dicotomizadas, por ejemplo la variable del CIE10, el sexo y en este caso la edad estaría de manera continua. ¿Ya? Aquí sí se puede colocar continua en la variable independiente solamente, pero no en la dependiente. Bueno, ¿qué observamos acá? Se observa, ¿cierto?, un resumen de los casos, la codificación de sano y depresión, están las variables en ecuación, ¿cierto?, donde te dan algunos indicadores que dice que el modelo es significativo y que el estadístico igual que se presenta interesante aquí, te da un pseudo R cuadrado de 0.2 para el caso del cuadrado de Cox y Snell y el de Nagel-Kerke 0.4, ¿ya? Uno es distinto al otro, pero bueno, hay que tomar una decisión cuál se va a escoger, pero efectivamente el modelo no es tan potente como lo vimos con la regresión lineal. Y te sale una tabla de clasificación con respecto a la agrupación de los sanos con, con respecto a sí mismo del VEC y las personas con depresión. Bueno, y al final sale el modelo con las variables en la ecuación, donde estaría el CIE dicotomizado, el CIE10, el sexo también dicotomizado, la edad, ¿cierto? Y te da una constante también. Y aquí podemos observar que también se da un valor beta, un error típico, el estadístico igual para ver el nivel, ¿cierto?, de cumplimiento de los supuestos, está los grados de libertad, la significación, todas son significativas, y esto que dice ECP beta es el ratio, el riesgo. ¿Cómo se interpretaría? Bueno, al observar los valores beta, se puede ver que la variable sexo posee una asociación negativa, es decir, las mujeres se asocian con mayor puntaje en el VEC. Aquí se interpretaría que la probabilidad de presentar depresión en el cuestionario VEC, midiendo con el cuestionario de la CIE-10, es de 56 veces más que si esta variable no está presente, ajustado por el sexo de los participantes, donde las mujeres tienden a responder con mayor puntuación en el VEC y la probabilidad de presentar mayor edad con puntaje de depresión es de 1,04 veces más que si no está la edad presente, ¿ya? Entonces, en el fondo te está diciendo que la edad sí influye y, por otro lado, también, obviamente, el CIE-10 que está prediciendo más que la edad, la presencia de depresión y más que el sexo. Bien, eso sería entonces lo que tiene que ver con una síntesis ya de la aplicación de los modelos de regresión lineal múltiple y los modelos de regresión logística, que espero que se haya entendido y que se pueda aplicar en los contextos que ustedes están trabajando. Desde ya, muchas gracias.